En este contexto, cabe traer a la mesa algunos datos. Durante el año pasado, el gobierno federal se gastó el 43% de los ahorros del país generados en los 19 años anteriores. El llamado Fondo de Contingencias, el mismo que el presidente López Obrador dijo no se ocuparía. Y a continuación, esta investigación de Meganoticias TVC. El gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador gastó 43% del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, 125,000 millones de pesos de los ahorros que se lograron en los pasados 19 años, el llamado Fondo de Emergencias. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los ahorros se usaron para compensar la falta de ingresos estimados, 89,902 millones de pesos menos en entradas petroleras y 108,750 millones menos en recaudación de impuestos sobre la renta y el valor agregado, ISR e IVA. Estos faltantes evidenciaron una menor actividad económica, una caída en la economía, una desaceleración que fue admitida por Hacienda en cada uno de los informes trimestrales de 2019. El llamado Fondo de Emergencias se creó en el año 2000 con el objetivo de ahorrar y administrar los ingresos y excedentes petroleros. En el año 2014, con la reforma energética, fue dividido en 3 fondos. El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo, cuyo objetivo es generar rentabilidad a largo plazo de los ahorros. El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas para garantizar dinero a los estados. Y el más importante, el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios para garantizar el ejercicio del gasto público presupuestado cada año a nivel federal. El Fondo Mexicano del Petróleo cerró su primer año, 2014, con más de 53,361 millones de pesos. En 2016 alcanzó más de 62,409 millones, el máximo histórico. En 2018 cerró con 20,542 millones y en 2019 con 20,760 millones de pesos. El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas cerró en 2007 su primer año en más de 17,723 millones de pesos. En 2012 cerró con más de 13,469 millones. En 2018 con 88,722 y en 2019 con 60,461 millones de pesos. Finalmente, el más importante, el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios comenzó en 2001 con 9,113 millones de pesos. En 2006 sumaba 17,009 millones. En 2012 llegó a 17,453. En 2016 superó los 110,000 millones de pesos. En 2017 cerró con 220,000 millones de pesos. En 2018 llegó a 279,000 y en 2019, tras el gasto del 43%, quedó en 158,544 millones de pesos. De acuerdo con los informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda, durante todo el año la economía mexicana desaceleró. A partir del segundo trimestre, el sector industrial se contrajo por la caída en la construcción, la minería y el sector automotriz, así como la baja inversión pública y el estancamiento del gasto de consumo. En concreto, la economía fue a la baja. Sin embargo, el gobierno de México presumió un superávit, es decir, que recibió más dinero de lo que presupuestó, pero para alcanzarlo tomó este 43% del fondo de emergencia. Estás presumiendo un superávit enorme, pero los ingresos se te quedaron muy cortos con respecto a lo que habías proyectado. Entonces, tú sacaste de un guardadito, de un fondo de estabilización,
y estás usando ese dinero para completar los ingresos que me presumen. Es importante mencionar que en mayo de 2019, el presidente López Obrador sentenció que los ahorros no se ocuparían, pues en ese momento se planteó usarlos para pagar pasivos de la deuda de Petróleos Mexicanos, pero el presidente reiteró que solo se ocuparían en una emergencia. Yo no veo, lo digo con sinceridad, afortunadamente ningún problema financiero. Veo que tenemos finanzas públicas sanas. Les voy a dar otro dato y a lo mejor también ayuda a los expertos a tener más elementos. Hay un fondo de estabilización para contingencias. Ese fondo tiene alrededor de 300,000 millones de pesos. Es un fondo que se fue creando, que ha venido obteniendo ahorros para que en caso de que se necesitara, se pudiese utilizar. Y decidimos no utilizar. Para el doctor Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, no estamos en emergencia y el uso de los ahorros podría afectar las calificaciones del país, generar especulaciones y nerviosismo. Además, consideró que será importante que la recaudación en el primer trimestre de 2020 tenga un buen repunte. De lo contrario, nuevamente se ocuparían los ahorros, los cuales no se recuperarían en el corto plazo. Por su parte, el director del Instituto de Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, José Luis de la Cruz, llevó su análisis a fondo. Afirmó que el presidente López Obrador no supo leer el contexto, que México no ha crecido más de 2% en los últimos años y que desde 2018 se registró una desaceleración económica mundial. Por el contrario, dijo, hizo ajustes restrictivos al gasto, sobre todo a la inversión pública, canceló la construcción del aeropuerto de Texcoco y suspendió temporalmente la construcción de gasoductos, lo cual terminó de agravar la economía. Hubo varios amagos y varios hechos que acabaron exacerbando lo anterior, y eso se llamó pérdida de confianza. Y todo eso fue interno. Entonces, cuando no hubo un proyecto de reactivación económica en donde ya veníamos mal, construcción, ahora manufacturas, pues evidentemente la consecuencia fue el bajo crecimiento, y todo eso es interno. Es decir, todo eso no tiene nada que ver lo que está ocurriendo ya en Estados Unidos, lo que está ocurriendo en Europa o lo que está ocurriendo en Asia. Ambos especialistas coinciden en que si la economía no repunta, tendrá que adelantarse la reforma fiscal prevista en 2021 para hacer frente a la necesidad de recursos del gobierno, principalmente para cubrir pensiones y gasto de deuda, reforma que ajustaría los impuestos sobre la nómina, la renta y el valor agregado, obviamente con sus consecuencias.